Y bueno, de nuevo, bienvenidos a todos o a todas, porque hoy estamos un grupo más femenino. Hoy es un día muy especial, no solamente porque tenemos a nuestra invitada para el día de hoy, sino porque es el último de es la última de las sesiones que hemos programado en este ciclo de conferencias sobre el mundo vibra en valores. Solo para recordar, este programa comenzó el 4 de mayo con una conferencia que hizo un abordaje como del trasfondo importante que hay en la educación, que es el servicio desinteresado, que era como el punto de partida de una educación consciente. Luego tuvimos la posibilidad de escuchar a Esma Gasto-Bulczyk abordando el tema del bullying desde los valores humanos, un programa que ha sido muy acogido en la escuela donde lo inició y que se está ampliando a todas las clases de la institución después de ver el impacto que ha tenido. Luego tuvimos a Katinka van Lamsterde de Bélgica, quien vino a trabajar un tema muy interesante de cómo aplicar valores humanos en escenarios retadores y nos habló de su experiencia en Haití. Luego escuchamos a Luz Marina Gerena de Colombia, que hizo una ponencia súper interesante sobre la manera en que ha venido acompañando a los docentes desde la perspectiva de Educare, buscando la excelencia en la aplicación de lo que el programa ofrece. Este es un programa súper importante, el que ella hace, porque es un programa como modelo de seguimiento y acompañamiento a las personas que han tomado el programa de educación en valores. Me parece que es único en el mundo, por eso vale la pena mirarlo, vale la pena profundizar en esto porque se asegura que la gente se sienta acompañada para poder practicar. Luego tuvimos a Elena Rodríguez de España, quien nos habló sobre los valores humanos en actividades extracurriculares. Y esa experiencia también fue muy valiosa porque eran escenarios no necesariamente estructurados en salón de clases, sino en actividades que ella emprende con los muchachos, con los niños, y fue también muy valioso escucharla. Después tuvimos la oportunidad la vez anterior de escuchar a Susan Karenini desde Suiza, que nos compartió herramientas para trabajar con valores humanos, una sesión también muy valiosa porque nos dio cantidades de herramientas que están a la disposición de todos en una página web de las más completas sobre valores humanos que hay, con material para todas las edades y con opciones enriquecedoras para los maestros que no tienen que a veces estar pensando qué cuento uso o qué clase de actividad se me ocurre. Allí tienen muchísimas ideas de las cuales se pueden servir. Esa página ella la ha actualizado y hoy en día está también con un blog que, que lleva el personaje que se llama Marty en la página web que nos presentó. Y hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a Vera Sekulik Opacic. Ella nos va a hablar sobre una de las técnicas más interesantes del programa de valores, que es el cuento. Y como es tan creativa, van a ver cómo es de interesante la manera en que lo enfoca. Vera estudió paralelamente lengua y literatura inglesa en la Academia de Profesores de Educación Infantil en la Universidad de Belgrado, en Serbia. Se especializó después en psicología de la creatividad en el año 2011. En el 2008 terminó el curso de diploma en Satya Sai Educare en el Dharmakshetra, que es el Instituto de Educación Satya Sai en Mumbai. También completó el curso de diploma estándar del Instituto de Educación Satya Sai del sur de Europa y se convirtió desde entonces en formadora de profesores en el 2013. Todos los años de su vida profesional, y esto ya son más de 40 años de experiencia, fíjense qué interesante tener a alguien con tanta experiencia con nosotros, ha estado involucrada en el campo creativo del desarrollo y crecimiento de los niños, como profesora de preescolar y profesora de inglés en varias instituciones alternativas de Belgrado
desarrollando programas holísticos de aprendizaje en inglés, talleres de teatro y pensamiento creativo para los más jovencitos. En el 2008 participó en varios programas de valores humanos en las zonas de los Balcanes, donde está su país. Los dos más importantes tuvieron lugar en Belgrado, con niños de la escuela Sunshine, y en Sarajevo, con jóvenes procedentes de familias desfavorecidas afectadas por la guerra. Ambos proyectos se han llevado a cabo durante más de 8 años y han demostrado que Satya Sai Educare tiene un profundo impacto en el desarrollo de los jóvenes y los niños, y que tiene la fuerza para reunir y dar esperanza a las personas de los países de la antigua Unión Soviética, divididos por las circunstancias de la guerra civil. También es escritora y poeta. Escribió un libro sobre paternidad holística titulado Sé un buen padre para tu hijo y para ti mismo. Este ha sido traducido al chino y al indonesio, y ha hecho poemas como La armonía de los seres e imágenes antiguas. Ella trabaja hoy en día en la Escuela de Lenguas Extranjeras Sunshine de Belgrado. Así que aquí tenemos a Vera con su presentación. Damos la bienvenida calurosa a esta hermana y amiga especial para que nos cuente sobre la técnica del cuento. Yo voy a ir traduciendo su presentación mientras ella va presentando, así que discúlpenos si en algún instante tenemos desfase en alguna cosa, y vamos a hacerlo lo mejor posible. Okay, so Adelante, querida Vera. Please should go I on, dear. start? Good. I just wanted to say that this presentation is very extensive, so we want to go in depth in all parts of this presentation. At the beginning, we have some general introduction. We will pass fast through this, and then we will more focus on the techniques we can use in our work, because I'm absolutely sure that you already have this general part in your mind. So the beginning of this presentation says that stories above everything else teach us how to live. So we are interested in this type of stories which help children develop their inner potentials, not only the stories which amuse children. Ujú. And Bueno, when Vera, Satya, Vera nos dice, I will try to translate now, dear okay, Vera. okay, sorry, I forgot. Okay. Em, Nos dice Vera que la presentación es supremamente extensa y rica, que se va a centrar mucho más en la parte de las técnicas, de cómo lo ha hecho para contar el cuento, que en la información general. Que lo importante es ver que estas son historias que, por encima de todo, como dice la cita, nos enseñan a vivir, y que están hechas más allá de para divertir a un niño, es para poderlo instruir profundamente. Yes, In go the on, dear. context of Satya Sai education, we know that storytelling is one of the 5 teaching techniques. In fact, this is the most important 5 teaching technique among all of the 5. And Para, it is Vera dice que en el contexto de las 5 técnicas, ella considera el cuento la más importante de todas. And when we connect them with human values, maybe right action or dharma is the base of this technique. Recordemos que la base de esta técnica del cuento es el Dharma, o la conducta recta, la rectitud. We know that Satya Sai Baba made this Balvikas program long time ago, and this program developed in many ways. Today we have a lot of Satya Sai schools. The aim of this his initiating this wing of his work was to restore righteousness, Dharma in the world. Como recordamos, Satya Sai Baba creó el programa de Balpikas en el año 69 con el objetivo de restaurar la rectitud en el mundo.
At the time when he started, we maybe did not understand the depth of his aim. But if we look at only at the 20th century, we can see that we live in a world of dystopia. That means that this is the world in which values are destroyed and in which we have a lot of wars. We had two world wars in the 20th century, and at the beginning of 21st, you are witnesses of many great changes, which are maybe not every change is a good change. Some changes are very dramatic and destructive. So we really need, okay, so Como sabemos, el siglo XX y este siglo XXI ha sido como el mundo de la distopía. Por eso quizás no entendíamos cuando Saibaba creó el programa hace tantos años por qué era tan importante el restaurar la conducta, la conducta correcta en medio de tantos conflictos bélicos que hay alrededor del mundo que no parecen estar como acercándose a la rectitud, sino más bien ir al lado contrario. So we really need this type of mythological thinking, which is connected with our inner world. And we really need to help ourselves to find the feeling of sense and purpose in our lives. So it is very important to do this type of stories which are ancient and which cherish the knowledge of the humanity, to expose children to such stories, because these stories touch and foster living forces that are above rational thinking. Este pensamiento mitológico se hace mucho más importante en este momento porque todos necesitamos tocar esas fuerzas internas, revivirlas por encima de la parte racional para conservar el sentido y el propósito de una vida humana que se pierde a veces con tantos conflictos y problemas que hay en el exterior. And we know that each nation has this type of stories which preserve cultural and moral values, and they touch the values which are universal for all humanity, no matter to which country or culture you belong. Estas historias son universales, independiente del país del que provienen, todas tocan aspectos que tienen que ver con valores que pertenecen a todas las culturas. And also we know that telling and listening to the stories is an essential way how people gain, preserve, transfer, and explain life experiences. Es la manera en que se pueden preservar los valores culturales y morales y en los cuales se muestra con los cuentos cómo hacer vivas las experiencias de una buena manera. So these values, which are universal, they create some kind of bridge that connect people from different cultures. We can understand other culture, although we do not belong to it. Some things are different, but deep inside, the values which are connected with the inner part of our development is the same. Estos cuentos crean puentes interculturales que finalmente muestran la parte interna de esos valores que son iguales en todas partes. This also happens with different generations. The reason we have these values as inner a part of our soul helps us to understand the art or wise books from many centuries ago. Por eso es tan importante encontrar valores incluso en libros que vienen de cientos de años antes, donde se recupera como este bagaje universal. The language of this type of myths or stories is the language of symbols, metaphors, and archetypes. El lenguaje que utilizan estas historias son los símbolos, las metáforas y los arquetipos. These stories are everlasting stories, which are based on this type of language. They are above coordinates of time and concrete circumstances. Ellas trascienden el tiempo y las circunstancias.
a través de estos símbolos, metáforas y arquetipos. So I will just tell one sentence about metaphor, symbol, and archetype. Metaphor is a figure of speech in which a word or phrase directly refers to one thing by mentioning another, something another, to suggest a likeness or analogy between them. Here in this slide, we have a metaphor of Mother Earth, which is presented as a lady, the lady who cherishes other types of living beings around her. Eh, Then Vera nos está diciendo que va a decir una frase con respecto a la metáfora y es esta, que es una figura retórica en la que una palabra o frase se refiere directamente a una cosa mencionada para, mencionando otra para sugerir una semejanza o analogía entre las dos. Y en la imagen ella se refiere a que la Madre Tierra está aquí simbolizada por esta bella imagen en donde se ve la forma en que está protegiendo estos animalitos. in this way, for example, when we want to help some child to overcome a problem, for example, the child who is constantly crying, we can make a story with metaphor, maybe with some wailing whale who cries all the time and something happens to him. Si, por ejemplo, tenemos un niño que está llorando mucho, está sufriendo, nosotros podemos crear una metáfora para que el niño logre identificarse a través de la metáfora y poder salir de la dificultad que tiene. Yes, the children can recognize and identify with the character who has something which is connected with their problems and their development. Ellos pueden de esta manera reconocer en el personaje de la historia e identificarse con ese personaje con respecto a lo que les está pasando para poderlo superar. Again, symbols, they are the best possible expressions of something which is not yet recognized in our rational mind. And symbol is always much wider it is always complex, multifaceted, multi-layered, and we can reveal, when we use some symbols in the stories, these symbols later, after telling the story, reveal us these other sides which maybe we did not recognize in the moment of listening to the story. Symbols are needed because, sorry, I always forget. Okay. Okay. Dice que los símbolos son una de las mejores expresiones posibles para algo que aún no se reconoce y que no puede explicarse racionalmente. Y hablaba cómo hay muchas capas dentro de los símbolos que aún después de haberlos vistos, logran traer a la conciencia factores que al inicio no se reconocían. We cannot communicate directly with our subconsciouses and with our other parts of our being, which is not in everyday life. So we need symbols to help us reach these higher, deeper levels. Entonces, lo más interesante al utilizar símbolos en los cuentos es que normalmente no podemos comunicarnos directo con el subconsciente. Entonces, a través de los símbolos logramos que se manifiesten mucho más fácil esas cosas que tenemos allá escondidas. I will just skip archetype because we don't have enough time, but it is important to know that they're collective. Archetypes are collective. And when we have some characters which are archetypal in the stories, that they do not have names, they do not have some characteristics which are connected with today's life. They are just eternal. Estos arquetipos son eternos, no tienen, que es otra de las facetas aparte de los símbolos, son eternos y no tienen como nombre o forma específica, son simplemente universales y esa es la manera en que se definen. Let us now go with practical part. First thing is what stories are for what age, because children react according to their development to different contexts. Ages from 6 to 9,
need stories with imaginative characters, simple metaphoric real-life stories, and fairy tales. Ella pasó de una vez a la parte práctica porque dice que esto es súper importante y quiere hacer énfasis en las edades distintas para las cuales los cuentos están hechos. Dice que entre 6 y 9 las historias se hacen con personajes imaginarios, con historias reales, metafóricas, sencillas, con cuentos de hadas. Ages from 10 to 15 need real-life stories, but told through metaphors. Entre 10 y 15 años se pueden utilizar historias con mitos metafóricos de la vida real. Yeah, and myths which are much more serious with deeper meaning than fairy tales. Se pueden utilizar aquí mitos con unos significados más profundos que los que se encuentran en los cuentos de hadas. Above 15, children need factual stories, inspiring events, scientific discoveries, historical characters who change the world. Cuando tienen más de 15 años, los niños cambian. Ellos necesitan historias reales, con acontecimientos que los inspiren, por ejemplo, con descubrimientos científicos, como dice aquí, o personajes históricos que han logrado cambiar el mundo. Y dame un segundito, por favor, para volver al tema de los símbolos. Cuando dijimos que los símbolos revelan lo que hay en el inconsciente, también decía una parte que no la traduje y ahora la tengo en la memoria y es que también son capaces de conectarnos con nuestra conciencia superior. Discúlpame que haga ida para atrás, pero me parecía importante esta información. Dear, please go on. I was just remembering about an information on symbols that is important. Okay. Sri Satya Sai gave instructions to teachers and parents to tell the children what they cannot learn by themselves, by observation, because children mainly learn by observing the world around them. But tell them something which is not so observable, namely the stories of ancient scriptures, epics like the Ramayana, the Mahabharata, the Bible, the Buddhist texts, the Zen Avesta, the Quran, etc. Ujú. Esta cita de Swami la voy a leer completa. Dice, cuenten a los niños lo que no pueden aprender por sí mismos por observación, a saber, las historias de las antiguas escrituras y epopeyas, como el Ramayana, el Mahabharata, la Biblia, los textos budistas, el Zen Avesta, el Corán, etc. These type of books have spiritual knowledge. Estos tipos de libros tienen información, conocimiento espiritual. It is good to expose children to this type of texts, although they cannot understand everything at the moment they hear. Es importante exponer a los niños a esta clase de información de libros sagrados, aunque puede que no entiendan todo el contexto, el contenido. We have to adapt the way how we talk with them according to their age, but many things, but we will build the path for them to understand these stories later when they grow up. Ujú. Lo importante es que cuando se utilicen estos libros sagrados de los que hablaba la cita, se adapten a los niños para que más adelante ellos puedan ir comprendiendo con mayor profundidad y claridad los mensajes espirituales que están allí. So fairy tales have special place when small children are in question. So we will tell something about them. We will focus on them a little bit. They are not tied to place and time, and their characters usually do not have names. Ujú. Dice que los cuentos de hadas no necesariamente tienen nombres de los personajes. Desempeñan ese papel tan especial en la educación. No informan, sino que logran es una transformación de la conciencia más madura. So all fairy tales start with words a long, long time ago. That is not a defined time. No definen el tiempo, sino que empiezan con frases como hace mucho, mucho tiempo atrás. There lived a girl
who was like this or that, but you do not know, you don't have the name of the girl. Allí no tienes ni siquiera nombre de la niña. Dices, hace mucho tiempo atrás vivió una niña que, y ni siquiera tienen a veces el nombre del personaje. Or if there is a name, this is something general connected with her situation. Por lo general lo conectan solo con la situación, Like Cinderella or como en, Snow White, or those characters are not the real character. You have just some outline of the character. sí, hay como información por debajo del personaje mismo, como ocurre en el caso de La Cenicienta o de Blancanieves. And every fairy tale has this simple structure in its base. And that Tiene una, tienen una estructura muy básica en su esencia. first part is the setting of the story, presenting the world, the hero before the adventure begins. Then Lo you que- have a conflict in which Ujú. the hero's world turns upside down, and in which the main character has a lot of challenges he has to solve. And the end is resolution, in which hero conquers evil and passes through transformation of himself and the world. This is basic of each and every fairy tale. Entonces, como estructura de los cuentos de hadas, son tres partes muy sencillas. La primera es la que muestra como el contexto donde se va a dar la historia. La segunda es donde pasan todos los conflictos, las dificultades a través de las cuales este personaje especial tiene que ir. Y al final está la resolución, donde este personaje logra siempre vencer el mal. We know that main character in stories is at the beginning someone who is not very clever, who is powerless in some way, who is not developed as other big persons around him, but he is in special connection with some animals, natural world, with nature, and at the end he always conquers. Lo interesante de estos cuentos es que el personaje por lo general no ha logrado su total desarrollo, no está totalmente maduro, pero luego cuando se une con animales y cuando va haciendo parte del desarrollo de la historia, logra conquistar las dificultades que tiene. So it is very important when you use fairy tales not to change them as they are originally. Entonces, por eso es muy importante que cuando trabajen cuentos de hadas no cambien la estructura, sino que los dejen tal como están hechos originalmente. In these stories, you have also scary moments, a lot of scary creatures, but it is not good to make them less scary. En esas historias encontramos a veces personajes que asustan mucho, que son terribles, pero no es bueno quitarles esa faceta que es asustadora o Children hacerla need, menos. children need to pass through these phases in the story to be conquerors at the end. So the story is not just the story in which a child is passive. They pass through the experience of the story with their inner world. Es muy importante que los niños pasen a través de la historia y que vivan esas experiencias de miedo, de terror, porque al final ellos las van a conquistar. Eso es lo importante. And children like the stories which are connected with their situation. And when they find this type of story, you know that they ask elders to tell this story again and again to them until they pass through this phase. Ujú. Por eso, cuando se les cuentan a los niños estas historias, como necesitan pasar a través de este momento terrible y luego conquistarlo y tener éxito, piden muchas veces que les repitan las historias. I remember once I did with kids The Wolf and the Seven Billy Goats. Ujú. And Ella this is the te recuerda una historia del lobo con las 7 cabritas. This is the story in which children are quite afraid when they hear that billy goats are threatened by the wolf. Ellos se asustan mucho cuando se dan cuenta que el lobo va a comerse las cabritas.
And I remember when I told this story to the group of kids, they liked it very much and asked me to do it a couple of times. And every time when the wolf knocks on the door, they used to jump, all of them, and scream and run around the kindergarten. Then they would come and sit very concentrated to hear what happened next. ¿Se acuerda cómo cuando llegaba la parte en que el lobo tocaba la puerta, todos los niños se corrían y estaban asustados y gritaban por todas partes y luego se sentaban atentos para ver, ¿y ahora qué pasa? And they needed to do it a couple of times because they passed through their fears of Y some unknown things. lo que estaba sucediendo es que a través de esto ellos estaban superando sus propios miedos al transitarlos. So maybe we can do with ourselves one exercise. You can do it for yourself later. Think about the most important fairy tale from your childhood. Try to Bien. find what was the most important fairy tale for you and your development. Ahora yo les propongo que hagan algo después y es que se acuerden cuál ha sido uno de sus cuentos de hadas favoritos, Something that touched you. algo que les tocó mucho. I know my story, but it is really, we can make a workshop sometimes just with this question. What is the most attractive fairy tale for me when I was a child? eh, Ella sabe su propia historia y dice que se puede hacer hasta un taller con respecto a cuál fue la historia que a mí personalmente me tocó, a cada uno de nosotros. Okay, so let us say something about benefits of the storytelling. Stories inspire, encourage curiosity, imagination. They transmit life wisdom in a way in which children can identify with the parts of the story or characters. We do not give them direct instructions, you should be like this or like that. They just listen to the story and identify with the things which are important for them. Ujú. Voy a leer porque realmente habló sobre los puntos que hay aquí que son tan importantes con respecto al beneficio del cuento, a los beneficios. Dice que inspiran, fomentan la curiosidad y la imaginación, transmiten una sabiduría vital que logra que los niños se identifiquen fácil con los personajes, enseñan a los niños el bien y el comportamiento correcto, como decíamos, en rectitud, cambian nuestra forma de pensar e inspiran actitudes positivas. Recuerdan sobre todo cuando los niños se sienten débiles o no están sintiéndose como muy fuertes en alguna parte, aquí se inspiran con los personajes y les ayudan a encontrar estrategias para poder enfrentar las situaciones difíciles en la vida. Así aprenden también a cooperar, que es más importante que competir, y fomentan la disciplina interior. And also, children are taught what is right, what is wrong, because in every fairy tale, good conquers in the end. Mm. Siempre al final, en los cuentos de hadas, el bien triunfa sobre el mal. They also help children find the strategies for coping with life difficulties, and because the characters have used some strategies which are quite good. And also, these stories help children to have positive attitude towards life and difficulties. Ujú. And they also learn how to cooperate with their surroundings, because in every fairy tale, those tiny characters not developed, very powerless in many situations, cooperate with the powers of the nature and have their help and support. Ujú. Adicional a lo que ya les había traducido antes, dice que es interesante ver cómo en algunos momentos también aprenden a ver cómo se coopera relacionado con lo que ven en la naturaleza. In this way, stories build inner discipline. Children just know what is right, what is wrong, and what should they do in their life when they have problems. Dice que al final lo que sucede es que los niños descubren cómo desarrollar esa disciplina interna, que es el último punto, y les permite saber cómo actuar en su vida normal.
Now let us see how to tell the story so that we are interesting to kids and so that we involve kids into the story. Ahora veamos cómo contar las historias, los cuentos y cómo hacerlos involucrar en lo que les estamos contando. Today we have a help of technology. We can use video beams, we can use CDs, etc. But let us remember that a good teacher is the best me. Dice que hoy en día contamos con muchas ayudas como audiovisuales o también grabaciones, etcétera, pero que no olvidemos que el profesor, el buen profesor, es el mejor medio para contar un cuento. It is very important for a teacher to tell the story, not to read it, because while telling, they can create the direct connection with children. Que es muy importante, mejor que leer la historia, contarla, porque de esta forma se logra un contacto directo con los niños. I also want to stress that teachers should believe to these stories. If we do not believe to the story, then children feel it. So let us always choose something which also touches our soul. Que siempre es importante que como profesores creamos y disfrutemos la historia, porque de no ser así, los niños lo van a notar. Así que es importante escoger una historia en la que creamos y que la gocemos. After we say tell the story, then we have some kind of conversation with children. We retell the story, help them remind all the parts of the story and check their understandings with the help of questions, which can help them reconstruct it and understand the deeper meaning of the story and the character. Ujú. Em, Creo que estaba todavía en esta, perdón. Ella está diciendo que después de contar la historia para comprobar que los niños sí la entendieron, es importante que la vuelvan a contar y que tomen, por ejemplo, partes del personaje, que digan las respuestas a las preguntas que se les plantean para la comprensión del cuento. When we start to talk about deeper meaning of the story, I always had experience which surprised me that children understand very deeply what is the inner part of characters connected with values. Lo más impactante para Vera ha sido que cuando cuenta una historia siempre la sorprende que los niños tienen una capacidad de comprensión de la parte más profunda del significado del cuento. So this is the moment in which we drew out what is already inside of them, Es this lo que kind of wisdom. es el momento en el que logramos extraer del interior del niño o de la niña lo que realmente hay dentro de ellos. Okay, what else are the things we have to be careful of? What should we remember? First, that we should choose simple stories with simple language, not too complicated, not too many characters, because we need clear communication between us and the children. And in this way, the message will reach children's hearts directly. It, the story should not be too long, and we have to involve them into listening to the story so that they do not turn off while we tell the story. And also, Satya Sai gave um, some kind of advice that we should ask ourselves before we choose the story if will this story lead children to a better, more harmonious and kinder life. Ujú. Dice que es importante recordar que los cuentos deben tener una comunicación muy sencilla y que logre una conexión entre el que está contando el cuento y los que los que lo están escuchando. Que el lenguaje que usen debe ser fácil también y que la historia no debe ser demasiado larga. Que de esa manera es que se logra llegar directamente al corazón de los niños. Y recuerda esta pregunta que hace Satya Sai para el momento de la elección del cuento. Preguntarnos, ¿conducirá este cuento a los niños a una mejor vida, más armoniosa y más amable? Okay, so now we will see basic techniques and additional resources. We know the basic techniques. We can use some puppets, some laminate pictures, felt shapes.
but I want to stress something which will maybe we do not usually think about, but it can really help children to be more involved into the storytelling. Hay muchas cosas que podemos utilizar y seguramente ya ustedes todos las conocen, como formas de fieltro, dibujos plastificados, títeres de dedo de varilla, tenderos, etcétera, pero ella quiere contarles algo especial que a lo mejor no conocen tanto. Here on this slide, you have a list of many things, but I will stress just a couple of them. For example, I like to have a big bag with some items which are symbols of the parts of the story, some characters, or maybe if some character has a teapot, then I draw out of the bag this teapot and I say, this is really the teapot she uses. And in this way, children are very curious. What would I take out of the bag? And listen very carefully. Esta es una de las cosas más divertidas de Vera y es que ella, por ejemplo, dice que va a referirse a algunas de las cosas que tiene acá, pero que una que le encanta es tener una bolsa llena de objetos. Y, por ejemplo, si está contándole a los niños una historia en la que habla sobre una taza especial que iban a utilizar para tomar algo, ella saca de su bolsa mágica la taza y la pone allí y los niños se sienten fascinados de ver ese objeto que ella saca porque no saben qué va a sacar de su bolsa. Once when we did the story of Snow White and Snow Queen, with little Gerda and Kai, I had all items for Gerda, the comb which the witch combed her hair so that she forget where she wanted to go. Then I had this teapot. Then we had special shoes. We colored the small shoes in red to show her shoes in which she was wandering around the world and things like that. Entonces, al contar uno de los cuentos, ella, por ejemplo, tenía objetos como los que tenía el personaje del cuento para volver a encontrar su camino, o tenía los zapatitos rojos que tenía puestos el personaje al caminar para volver en su búsqueda del camino, etcétera, o esta taza, etcétera, todo relacionado con el cuento que está relatando a los niños. We also very often use, you can see in this picture some kind of some kinds of clothes in many colors, which are just plain clothes, but children can use them in many ways. They can use their imagination and create a lot of characters just by putting some clothes on them. Allí ven a la derecha una imagen como con muchas telas de colores. Esos son vestidos que se convierten en tales por la imaginación de los niños, que se los ponen de mil formas para poderse disfrazar como los personajes y es muy divertido tener estas ayudas también. You know, in the Steiner schools, they even use the dolls without faces because they think that children will create faces with their imagination. I Mm. like this principle very much. I think that it is good. Y uno de los principios que a Vera le gusta más es en las escuelas Steiner, que incluso tienen muñecas sin cara, porque dicen que ellos dan la posibilidad a los niños de que le pongan la cara a su muñeca. Also, we can use children's bodies as the means as a catcher for them to be present in the story. For example, if I tell the story about frogs, I say whenever they hear the word frog, they have to jump and say ribbit, ribbit, or something like this. Y dice que también es súper importante hacerlos partes de la historia cuando, por ejemplo, si está contando un cuento sobre unas ranitas, que cada vez que ella diga la palabra rana, con su cuerpo los niños también pueden participar haciendo ribbit, ribbit. Y eso So, les... if I have 5 characters in the story, then 5 groups of children have different tasks. Y si hay diferentes grupos de personajes, entonces cada grupo tiene diferentes tareas. And here in this picture, next picture, is something very interesting we did in our school. We made special coats with Es, a lot of pockets, which are very colorful from the inside of the coat.
Este es el que más me gusta a mí. Es una capa que se crearon en el colegio de Vera y ellos lo que tienen es una capa que tiene muchísimos bolsillos llenos de colores en donde guardan allí cantidades de cosas. And we put little dolls or some items which are connected with the story in those pockets. Entonces esos bolsillos los utilizan para poner muñecas u otros objetos que están relacionados con la historia que van a contar. Imagínense los niños When we, mirando semejante cosa tan chévere. when we use this code, we have 100% of their attention. Cuando utilizamos este abrigo, esta capa, tenemos el 100% de atención de los niños. They hardly wait to see what will jump out of some of the pockets. Ellos no pueden casi esperar para ver qué va a salir de cada uno de sus bolsillos. Well, this is very important that we know how to catch their attention. First, we should make some special place in which we will tell the story. Lo más importante es capturar su atención. Por eso es clave pensar en el lugar que vamos a utilizar para hacer el cuento. And we should put a little magic into this. We could invite them with lower voice. We can Mm, ask them before I start to tell the story. I ask them about personal experiences which are connected with the story. I use special words, say a long, long time ago, and they know it is story time. They will go to another world, once upon a time. We are not in reality anymore when we start with this. ujú. Ella, aparte de tener un lugar especial, siempre está pendiente de usar una voz baja para acercarse a los niños, está capturando la atención y de preguntarles también experiencias personales y usar esas palabras claves como hace mucho, mucho tiempo, érase una vez, porque ahí mismo los cambia a un mundo imaginario. So the story starts when we have total silence and children's total attention. La historia solo comienza cuando tenemos total silencio y total atención de los niños. So when we tell the story, we should use different types of voice, of rhythm, softness, speed. We have to give to each character different voice so that story becomes alive. Mm. Es muy importante usar el estilo personal, pero también como variar la voz, los tonos, los ritmos, la suavidad, la agudeza, la velocidad, cambiar para que los niños vean que cada personaje tiene una vida. When some words are very, very important for the story, it is okay to stress them, to make some kind of poses when we notice them. So these poses are not silence without anything. We just give them time to accept what we want to say. Es importante que cuando haya palabras claves se subrayen y que una de las maneras de hacerlo es a través de las pausas. Son unas pausas que tienen significado para que los niños logren como interiorizar lo que quiere decir realmente esa palabra. This way we help them to raise their imagination, to create something in their head. Así les permitimos desarrollar su imaginación y crear algo en su cabeza. If we want to involve children more, we can stop the story and ask them what do they think, what happened next, Y to let them predict. si los queremos involucrar más, pues simplemente paramos la historia y les preguntamos, ¿qué crees que va a suceder? Para que logren predecir ellos mismos la continuación. So in this story about Snow Queen, for example, we brought a big sheet full of some white, I don't know, cotton balls, and when the winter storm started around her castle, children had a task to make a storm with this big sheet which was above their heads. So they were all involved. The whole group had to hold this sheet in order to make it. And it was very, very exciting for them to make this storm.
En algunos casos, por ejemplo, cuando estaban contando el cuento de la Reina de las Nieves, hicieron como una especie de sábana grande con una cantidad de bolas de algodón y cuando llegaba el momento de la tormenta, los niños eran los encargados de sacudir esta cosa para hacer la tormenta. Okay, when we tell the story, we check the children's understanding. I already said this. I will just add that it is very good when they check the story and the meanings to involve them to tell you their personal experiences connected with this topic. Entonces, como ya les había dicho, antes los niños vuelven a contar la historia, pero aquí también les quiero decir, está diciendo Vera, que los niños tienen la oportunidad de contar su propia historia. We also can give them opportunity to change the end of the story. Hasta tienen la oportunidad de cambiar el final de la historia. Once when I did the good tree, if you know this story, the selfless tree, I don't know the word in with the title in English now. This is the story about the tree who gave everything to the boy. Ujú. First, the boy was playing in the with he was just climbing the tree, enjoying the fruit. When he was older, he needed the parts of the tree to create a house and things like that. Do you know this story? No, I don't know. I don't know if someone that is present know this, but I will tell them. Dice Well, que hay una historia muy linda de un árbol que es como, no sé el título en español, pero puede ser como el árbol de los deseos, que ese árbol provee, por ejemplo, una fruta muy rica para algunos en algún momento de la vida, pero luego cuando pasa el tiempo, quizás también ese mismo árbol provee no solo la fruta, sino la madera para construir una casa. I mean, the essence of the story is that the tree gave everything to this boy, and when the boy was old man, he came and he just needed to rest. And then tree said, sit on my, I don't know, you know, when you cut off the tree, what is left? Mm. Em, Just sit here. Sí, cuando piensan en el árbol, que este es un árbol pues que concede todos los deseos, también se puede pensar al ser adultos, si han quitado todo del árbol y está ahí descansando en el árbol, pero ya no queda nada, entonces, ¿qué pasa? So the children, when I asked them, are they happy with the ending, they were not happy because the tree gave everything and the boy did not return, did not Mm. give anything in return. Entonces se So dan cuenta que el árbol tenía la posibilidad de darles todo, pero se dieron cuenta que el niño no le dio nada a cambio, entonces tienen que hablar sobre el intercambio. and whenever he received something from the tree, he would take this, do and forget about the tree. This I didn't understood. So when, for example, when tree gives fruit, he takes fruit and go into his life forgetting the tree. Then later he comes again when he has some problems. Then tree gives branches. Then he Mm. takes branches and forgets the tree. So he didn't give back anything. Así, está haciendo énfasis en la idea que teníamos y es que cuando no hay esa posibilidad de retorno, de gratitud, simplemente van al árbol, cogen la manzana, se van y olvidan el árbol. O cortan el árbol para hacer la casa, usan el árbol y luego lo olvidan. Esa es la idea que pasa con el árbol, entonces. So when I asked children about this end, they all said it is not fair. It wasn't my intention to draw out of them this, but they just mentioned it. Cuando ella les contó esta historia y les preguntó al respecto, sin que ella se lo dijera a ninguno de los niños, ellos mismos concluyeron que eso no era justo, que solo el árbol diera y que no le agradecieran nada. Then I gave them a chance to change the ending, and they had so many creative ideas. Y entonces les di la posibilidad de que cambiaran la historia y vinieron con una cantidad de ideas creativas, dice Vera. For example, they said when this boy became man and had his own children,
he could come with these children and let them play under the tree as he played as a boy, so the tree would be happy. Mm, entonces, alguno, por ejemplo, vino con la idea de que cuando él se había vuelto mayor, regresaba con sus hijos y estaba jugando alrededor del árbol como lo hacía cuando era niño y que el árbol estaba muy feliz. So I just want to say that after that workshop, I regularly gave children this opportunity to change the Mm, end of the story. In this part, you know, when we do playing and group activities. ujú. Cuando se hace juegos y actividades grupales, siempre le da la posibilidad a los niños de cambiar la historia. So they practice discrimination and talk about what is wrong, what is right, and what would be the best. Entonces, así están practicando discriminación, qué está bien, qué está mal, qué sería mucho mejor. So at the end of this presentation, I will show you how to work with some. We have just a couple of minutes. I won't make talk too long, but I will just give you idea what you can do in your work. And this is how to create a healing story for challenging behavior of children. Aquí voy a hablar un poco sobre cómo crear una historia curativa para un niño que tiene un problema. First, you can use metaphor. This is the key step to make a good metaphor with the problem you want to address. Lo primero es crear una metáfora que simbolice el problema que quieres trabajar. We can find some similar situation in the world of animals, birds, insects. Pues se puede utilizar, por ejemplo, una historia alrededor de animales o insectos para recrear la situación. I already mentioned this situation when child cries all the time and you want to address this problem. You can make a story about wailing whale who wanders around and everybody's annoyed with his wailing. And then in this story, you make him brave to Ujú. help children find the way out, to have strategy to go out of this state. Entonces, en el caso, por ejemplo, de niños que lloran fácilmente, crea la historia con los animales y cuenta cómo el zumbido de un animal molestaba o algo así, y cómo puede ayudarte a respirar para poder salir de esa situación. So then we have to create some kind of conflict, some kind of obstacles, temptations this character has to pass through so we have to present this kind of imbalance in which child is at the moment. Then Eh, Allí lo que hace es presentar los conflictos o los desbalances por los cuales el niño está transitando para que logre superarlos. we can, when we present these problems, we can use repetition. For example, to make this stressed and to have the good structure of the story. So the problems are repeated, then we need a solution when tension goes to to the highest peak. Ujú. Y le resulta muy importante hacer repeticiones, de modo que cada vez que el personaje pasa por esta situación difícil, hasta que sube el nivel de estrés y que lo viva para poder nuevamente llegar a la solución después. So the end of the story always has to be positive, to give some strategy and vision how to cope with this problem. And we should come to the point of harmony for this child and his problem. Ujú. Al final, el desenvolvimiento del cuento siempre se dirige a establecer armonía y equilibrio. Y siempre tiene que ser positivo para el niño, para que le dé como una estrategia, una manera para poder salir de allí sin que le vaya a suscitar ninguna sensación de culpa o de incomodidad. We should be very careful to be caring toward the problem and the child. It is very important not to make them feeling guilt because he has. Ujú. Lo más importante es que el niño se sienta cuidado, que no vaya a sentirse culpable
por un comportamiento o una molestia, algo que está desequilibrado en un momento dado. I will show you two board games which we use to make some kind of projections of children's problems. The first is Magic Board Game. It consists of a typical situation in which children live. One is a house, park, beach, something like that. And we created small figures of family figures. You had father, mother, children. I think that we also had cat or something like this. And then we give them the task to create a story. They choose the scene in which their story will happen. So at the top of this picture, you have some kind of steering wheel, Ujú, and you steer it, and the steering wheel chooses the number of the plate. So you do not this it goes by chance. For example, you have the number of the beach, and then you use beach for your situation which you will create. Then also we use steering wheel for the number of the members of the family. If they have three members, they will make a story with three members. And in each plate, in each scene, we put some glitter in some spot. So this glitter uh, shows the magic place in this picture, in which you can have magic power to do something which is not usual. And this is very projective technique. Whenever we did this, and children have these family members, they always talked about they created a story which are connected with some problems they have in a family. So this technique was really, really excellent. ujú. Aquí Vera está hablándonos de cómo se crean juegos proyectivos con los niños y especialmente se refirió a la posibilidad de las cartitas que crean como series en el cuento y que los niños pueden ordenar de diferentes maneras. Que la rueda que tiene arriba es una rueda que gira y que dependiendo del número que señale puede ser, por ejemplo, el número 7 que está señalado allí puede significar que va a empezar por la playa y entonces va a contar su historia a partir de la playa, pero que también puede ser el número 3, que podría ser el número 3 es el número de personas que hay en la familia y a partir de ahí van a contar una historia que incluso tiene algunos cartoncitos que tienen animales como gatos o cosas así, que lo más interesante es la manera en que los niños van contando la historia porque es una historia proyectiva que tiene que ver es con lo que hay dentro de ellos, lo que van a poner afuera. The other fairy tale game was also very interesting. We created them out of the elements of fairy tales. And on this colorful board, you have the symbols of magic wand, of princesses, of kings and queens, and things like that. And they throw the dice and collect the elements of the story. On second page, you see they have some kind of a castle, just outline of a castle, and they fill in this space with the elements they received from the dicing. Ujú. Luego, en el tablero de la derecha, lo que hace es que les da unos dados a los niños y que dependiendo del número que dé el dado, ellos van a coger unos elementos que tienen todos que ver con historias de hadas, cuentos de hadas, y van a, con esos elementos, a ponerlos dentro del castillo que ven abajo, que está lleno de lo que lograron recuperar como elementos con los dados. The winner is the one who reaches the end of the game. The beginning is at the upper part of the board, the end is on the opposite side. But they have a task when they finish to tell their story according to the elements they have in their castle. Ellos todos van a empezar y a terminar el juego cuando lleguen de una parte a la otra del tablero,
pero lo más interesante es la historia que cuentan con los elementos que encuentran en el trayecto. Oh, this is very creative, and children really enjoy to create their own stories. A los niños les encanta crear sus propias historias y es muy divertido. It is also healing because they talk about their life. You always have some elements from their life integrated in their stories. Dado que todos los elementos que salen allí están relacionados con sus propias vidas, estos cuentos resultan también ser muy sanadores. Okay, these are the games I created, and they were even awarded in Belgrade when we did it. And our kindergarten was very special kindergarten because of these games. Estos son juegos muy especiales que utiliza y que incluso en Belgrado pues se han hecho ya muy conocidos pues en la comunidad. Okay, I will finish with Satya Sai's words, who tell something beautiful about wisdom. Wisdom shines like a lightning among the clouds of the inner sky. Man must keep the lightning and preserve the light. This is the mark of a truly educated person. Mm. Vera quiere terminar la presentación con esta cita de Saibaba que señala lo que es la marca de una persona verdaderamente como en el camino de la iluminación ilustrada. Dice, la sabiduría brilla como un relámpago entre las nubes del cielo interior. El hombre debe guardar el relámpago y preservar la luz. That's it. Thank you. Y esta es la presentación y Vera les da las gracias por su atención. Thank you so much, dear Vera. It was so inspiring. I can listen once and again this presentation and I love it so much. Estoy agradeciéndole a Vera por su presentación que a mí me encanta, realmente es fascinante escucharla. Y no es la primera vez que escucho esta, pero cada vez me divierto, es muy especial, me da muchas ideas. Entonces ahora pues, lo que queremos es preguntar si alguno de ustedes tiene preguntas que quiera hacer eh, a Vera sobre su manera de hacer el cuento. If you have any questions, or I think that this presentation will be shared for others as well. Ujú. Esta presentación vamos a compartir el PDF para ustedes. Como saben, al final de cada una de estas sesiones hemos compartido material para que les quede fácil recordar lo que hemos compartido y practicarlo. Así que se las enviaremos. Pero mientras tanto, ¿tienen preguntas? A mí me gustaría comentar, quizá no preguntar, Ujú. Adelante, Nati. que me pareció maravilloso todo el detalle que hace el desglosamiento de las posibilidades que da el cuento y de todas las estrategias que uno puede usar. Y también me gustó mucho porque me di cuenta que espontáneamente a lo largo del tiempo manejaba los cuentos de esta manera. Casi todo. Lo de la metáfora me resultó nuevo, pero casi todo es algo que he ido aplicando y por supuesto encontré bastante más herramientas que me parecieron realmente muy valiosas porque el cuento es muy importante y agradecida. Thank you. Gracias, Nati. Do you understand? Do you better? No. Okay. No. Understand a little Yes, bit. yes, yes. I will try to remember everything because she's very grateful because she found a lot of new strategies, even if she has worked with the storytelling and she used many of the things you shared. She really received a lot of new strategies and things to do, and she's very happy for that. Okay. Ujú. ¿Alguien más quisiera preguntar o con... Hola, Sí, Esther Cris. Buenos días. Marta. Hola, Martica, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Thank you very much, Vera. It is really inspiring. And I also match some things with reciting poetry because it's really truth. Le estoy diciendo que bueno, que me encantó y es muy inspirador. Incluso encontré
muchas cosas parecidas al hecho de cómo recitar poemas, ¿no? Tengo un tallercito del arte de recitar. Lo que le quería preguntar a Vera es si podía compartir luego con nosotros alguna de sus historias más inspiradoras. Me encantaría tener alguna de sus historias. Ujú. Gracias, Marta. Well, she says that she finds a lot of connection with the work she's doing with poems, with how to tell a poem. So since you are a poet, you can understand it. And she's asking you if you have if you can share one of your favorite stories. My favorite story. You mean fairy tale or any story? Storytelling, yes. Aha. Yes, if you can share with us later as a document, if you Oh, something. I particularly like the story about the unique cat. This story is about grandpa and grandma who were alone and wanted to have, they didn't have grandchildren and then wanted to have a cat. And then the grandpa went into the world to find the cat, and he found thousands and thousands of cats, and he returned home with thousands of cats, and grandma was absolutely shocked with the number of the cats. And then he had to choose one cat and didn't know how to do it. Then he asked cats, who is the best, who is the most beautiful among all of you? And they, of course, fought. They were saying, I'm the best, I'm the best. And because of this fight, they just ran away fighting. And only one little tiny cat was left. And they found it under some leaves. And it was very thin and very not nice at all. But they took it and took care about this cat. And this cat became beautiful. And then one day, at the end of the story, the grandpa and grandma were sitting with their beautiful cat, and they said, "This is the most beautiful cat in the world. Yes, we are very happy to have this one cat." I like this story because children adore. When I start, I mean, I told you very short version, but when grandpa starts to collect cats all around the world, they are totally delighted. And then the message of the story is beautiful. Then I asked them at the end, why is this cat the most beautiful cat in the world? Because they took care about it. They looked at the cat, how it grew, how it became more and more beautiful. And then when we cherish something with love, then we feel that this creature is unique because we take care of it. So this is maybe the favorite story I have. I really enjoy to do it with kids. Ok, entonces Vera nos está contando una historia, pensando en la historia favorita de ella, y es la historia del gato único. Y es la historia de un par de abuelos que no tienen nietos y quisieran tener un gato. Entonces el abuelo va por el mundo entero a buscar un gato y resulta que encuentran a uno sino montones de gatos y llega a la casa con un montón de gatos y la abuela dice, no, pero no podemos tener tantos, hay que escoger uno. Y entonces él decide preguntarle a los gatos, bueno, ¿quién de ustedes es el mejor? Y todos dicen, yo soy, yo soy, yo soy, y empiezan a pelear entre ellos hasta que de pronto hay un pequeño gatito que está ya escondido debajo de unas hojas, todo flaquito, todo debilucho, y entonces lo cogen y dicen, bueno, vamos a coger este que es como el que más necesita algo aquí, y lo cuidan, y al cuidarlo, este gato se vuelve divino. Entonces, al final de la historia, están con el gato y dicen, este es el mejor gato del mundo. Y la historia dice Vera que tiene un significado muy profundo, porque finalmente el mejor gato es el gato al que han cuidado, al que le han dado amor. Y por eso para ella la historia es tan especial. Entonces le voy a pedir que la mande para que la tengan ustedes también. If you can share it, we can send it to them. This is a beautiful Yes, I can story. share you the text. I can send you, Esther Chris, the text in English so you can share it with others.
Yes, I will This, translate it. Yes, this great. will be nice. Okay. Thank you. Thank you very much. Una última cosa, Esther, Cris, muy breve. Hace muchos años asistí a unos talleres de una española que muy famosa en su momento cuenta cuentos, iba por todas las bibliotecas. Y ella, una de las cosas inspiradoras que nos ha contado, que muchas Vera lo compartió, como la de la valija mágica, los elementos de los cuentos, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa más que ella nos contó, que era crear un personaje, o sea que ella misma era un personaje que contaba los cuentos. ¿Qué le parece a Vera esta idea? So, la idea es que ella creó un personaje No, que ella misma, por ejemplo, ella misma. yo cuando contaba cuentos me había creado un personaje y me llamaba yo a mí misma Maribel, el hada de los cuentos. Entonces entraba cantando al cuento y con una varita mágica muy grande que me hacía con una estrella de Navidad, diciéndole a los chicos que yo era el hada de los cuentos y que a partir de ahí iba a crear un cuento. Okay, so she's asking you what do you think about her idea that she created a character by herself, and this is the fairy of the tales, and she arrived with a little bar with a star, a magic one, you know, and goes into the room through the children, telling, "I am the fairy of the tales," with this beautiful star like this. What do you think about it? Oh, good idea. I mean, I am sure that kids were very interested to see what will happen next. ¿Está segura de que es una muy buena idea y que los niños van a estar pendientes de qué va a suceder después? And Ujú. also, I think it is very important for us as grown-ups to play. Que es Yes, importante para nosotros de adultos también jugar, ¿no? Aprender a jugar, disfrutarlo, sí, sí. We disfrutar. see when we do these stories in a creative way with kids, we are full of energy. We also receive this imaginative part of Ujú. the story. Y que nosotros mismos nos llenamos de creatividad y de energía cuando estamos compartiendo con los niños de esta manera. Es verdad, es verdad. Thank you very Bueno, much. no, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí, especialmente gracias a Vera por compartir. Thank you very much for being here and share your Oh, thank experience. you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Bueno, Vera. sí, entonces nos despedimos por ahora hasta nuestro próximo encuentro. Este es el último de los encuentros que teníamos programados este año y bueno, ya veremos qué más se nos ocurre hacer para continuar haciendo que el mundo vibre en valores. Y ha sido una oportunidad preciosa el unir a Europa y América Latina en esta iniciativa que se está replicando en tantos lugares en América Latina con las presentaciones que se hicieron. Así que gracias a todo el equipo que participó, que ayudó, a los participantes, a todos. Un abrazo grande para todos. Y a ti, Esther, muchas gracias por todo tu esfuerzo, la organización, por todo. Y a Gracias, un Graciela abrazo. también. Un Gracias. abrazo para todos. Bye Un bye. abrazo. Bye bye. Bye bye.